Bien, en esta clase vamos a tratar el tema de relaciones biológicas, ¿no? Son las relaciones que se da entre algunas especies. Ese es el tema que se va a tratar el día de hoy, que se llama relaciones biológicas. Por ejemplo, ustedes dentro de su familia se relacionan, ¿no? Dentro de su propia familia ustedes se relacionan. Ustedes tratan o siempre están, se relacionan con su papá, con su mamá o con las personas que viven en su entorno, dentro de su casa. En cambio, a ver, Jacob, Pierre y Frank, Jimena, cámaras encendidas, por favor, estoy revisando. Las cámaras están apagadas. Es muestra de que ustedes están escuchando la clase. Ya, entonces, esas son relaciones. Y también esas relaciones se da entre otros seres, en otras especies. Por ejemplo, ustedes pueden observar en esta figura, ¿no? Relaciones biológicas, por ejemplo, mismo en una especie de peces, ¿ves? Son iguales los peces, ¿no? Esos se relacionan, ¿no? Esa relación se llama intraespecífica, ¿no? Y cuando la relación se da entre animales de diferente especie, se le llama relación interespecífica, ¿no? Por ejemplo, en la jungla, ustedes pueden observar que las fieras, por ejemplo, un león, a veces convive con las hienas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es una relación que hay entre ellos, ¿no? Y es una relación a veces, y tienen su nombre. No, eso lo vamos a ver. Entonces, resumiendo, sería lo siguiente. Hay dos tipos de relaciones. Como hemos visto, relaciones intra. La palabra intra significa dentro. O sea, son las relaciones que se dan en una misma especie. Inter significa, ¿no? Ya es relación fuera ya del grupo de especies. Entonces, la primera relación es la relación intraespecífica. Son las que se producen en una misma población. ¿Escuchan? Son las que se producen en una misma población. La interacción es mutua. Los individuos se ayudan para sobrevivir. Forman colonias y sociedades. Por ejemplo, una bandada de patos silvestres, ¿no? Todos son de una misma especie, ¿no? A veces esos animales migran, van de un lugar a otro, se llama migración. Entonces, viajan o vuelan así, unidos, ¿no? Como una sola familia. Por ejemplo, ustedes también pueden observar conjunto de hormigas. Ustedes ven que las hormigas solitas, solas, son las que buscan su alimento, solas se ayudan, solas viven así como una sociedad. Entonces, esa relación se da entre ellas nada más. Igual, los árboles de un bosque, también, de igual manera. Ustedes observan que es un grupo de árboles, ¿no? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo, aparte de estos tres, de relación intraespecífica? A ver, ¿quién me da un ejemplo? A ver, ejemplo, ya les di, acá hay tres ejemplos, una bandada de patos silvestres, un conjunto de hormigas, árboles de un bosque. Un conjunto de monos. ¿De qué? Un conjunto de monos. Monos, exactamente, exacto. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Conjunto de leones. De leones, o sea, manada sería una manada de leones. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Alguien más? Hay una manada de pumas, pero Ya, de pumas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una manada de elefantes. Una manada de tigres. Una manada de elefantes, profesor.
Manada de elefantes. Una Exacto. manada de jirafas. De jirafas. Ya. De cebra. Una manada de peces. De peces. Manada no sería, no se dice manada de peces, tiene otro nombre, ¿no? Ya. ¿Qué más? En el mar, ¿qué pueden ver? Aparte de peces. Cocodrilo. Tiburones, En el mar, en profesor. el mar, en el mar. Tiburones. Hay varios animalitos que viajan juntos en el mar. Una manada de Pirañas. profe. Pirañas, profesor. Pirañas es en los Pez ríos. payaso. ¿El pez Sí. payaso? No, ese es en el río, ¿no? Pero, por ejemplo, los delfines, ¿no ven ustedes que así saltan, Ah, sí. saltan? Los delfines. ¿Qué más? Los tiburones también, profesor. Los Algunos tiburones. tiburones están en la manada. Ya, y así, los animales más grandes que viven en el mar, ¿cómo se llaman? Los mamíferos. Profesor, ¿Cuál? Ballenas, las ballenas, las ballenas. Ballenas. Ustedes ven que así viajan así en manadas, ¿no? Así es. Así es, ¿no? Es así, ¿ya? Entonces, esas son relaciones intraespecíficas, ¿no? Cuando se da en un solo, dentro de la misma especie. Listo. Vamos ahora tenemos, luego hay otro tipo de relaciones, ya son relaciones interespecíficas. Escuchen esos dos nombres, interespecíficas. Son relaciones que se da entre organismos de diferentes especies, ¿no? Que para alimentarse, ayudarse, defenderse o también competir. Y solo a veces, en algunos casos, se puede beneficiar una especie o ambas especies. Por ejemplo, hablando del zorrito, ¿se acuerdan del zorro Rum Rum? ¿Qué cosa cazaba el zorro Rum Rum? Que lo robaron. ¿Pero qué cazaba? Profesor. Sí, Pollos. gallinas, pollos, conejos, ¿no? Dice que se comía Estaba los, como más se comía los Se comía cuyes. carne cruda. Los cuyes se comía. Entonces, esa relación es una relación antagónica, ¿no? O sea, viven, pero el zorro lo quiere cazar un cuy, no para jugar, sino para comérselo. Caza una gallina, no para jugar, ¿no? Sino para comer, ¿no? Entonces, es una relación antagónica. Por ejemplo, otra relación, el perro y las pulgas, ¿no? Las pulgas viven a veces, si al perro no se le da sus antipulgas, las pulgas habitan o viven en el cuerpo del perro, ¿no? Y se alimentan ¿de qué? De la sangre, ¿no? También hay una relación entre ellos de esa forma. Y así, hay muchas relaciones que son buenas o a veces malas. Por ejemplo, hay pájaros que viven en los árboles. Entonces, los árboles se relacionan, ¿no? Ambos se benefician, ¿no? Esas son relaciones que se da entre diferentes especies, ¿no? Por eso para alimentarse, otras veces para ayudarse, otras veces para defenderse. También para defenderse. A veces hay animales que defienden a otros, ¿no? O aprovechan de... Sí, profesor, porque yo un día vi un video ¿Sí? donde una manada de hembras leones ¿Ya? en vez de comerse a un ciervo, parecía que el ciervo parecía que era como uno de ellos. Ya, no, pero ese no es tan cierto. Yo he visto ese video, pero lo que pasa es que así como el gato, ustedes si ven el gato a veces cuando caza un ratón no lo mata al instante, sino se pone a jugar con el ratón y después ya se lo come. Perro mata a los ratones. No, profesor, en el video se ve que no lo comía. Ah, no, es que ahí Y no es se que ve. Pero el ciervo estaba siguiendo al león. pero ahí no se ve, pues, porque yo también he visto ese video, pero la verdad que es bien difícil que el león no se coma al ciervo, pues, o la leona, porque es su naturaleza, es comer a esos animales, ¿no? Bueno, entonces esas relaciones se llaman relaciones interespecíficas. Entonces ya saben, hay dos relaciones. Intra, cuando se da
en la misma especie y relación interespecífica cuando se da en diferentes especies. Ahora vamos a ver tipos. Profesor, ¿cómo es la relación entre humanos y mascotas, profesor? ¿Cómo se llama? Ese ya es otro tipo de relación. Esas son relaciones ya, ¿tú qué crees que será? Ahora vamos a ver, ¿ya? Entonces, uno que es, ya dime, ¿sería relación interespecífica o intraespecífica? Por ahí empezamos, ya que tú me has hecho esa pregunta, Ian. ¿Qué relación será? ¿Intraespecífica o interespecífica? Intra es cuando se da con la misma especie y interespecífica es cuando se da de diferentes especies. Entonces, si yo tengo mi mascota, la relación que tengo con mi mascota, ¿de qué tipo será? Mi mascota no es de nuestra misma especie. No, nosotros no somos perros, no somos gatos, no somos tortugas. No, no, entonces va a ser una relación interespecífica, ¿no? Interespecífica. No podría ser una relación de ese tipo, ¿ya? Ahora, entonces hay varios tipos de relaciones, o sea, las relaciones, ya sabemos que las relaciones interespecíficas son las que se dan con diferentes especies. Ahora vamos a ver qué tipo de relación hay. Un tipo se llama comensalismo. Escuchen, es la asociación de dos especies en la que solo una se beneficia, ¿no? Y la otra, llamada huésped, ni se perjudica ni se beneficia. ¿Ya? A veces es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el árbol y la enredadera, ¿no? Por ejemplo, esas dos especies, ¿no? ¿Quién se beneficia ahí? ¿Quién se beneficia? En un árbol y unas enredaderas, ¿no? Uno se beneficia, en ese caso se beneficia el árbol, ¿no? Porque la enredadera como que los protege. Los mejillones y las ballenas, las aves y los árboles, ¿no? Por ejemplo, las aves se benefician, ¿por qué? Porque protegen, las aves se benefician porque protegen, digamos, el árbol le sirve como casa, por decir. Porque viven, ahí producen sus nidos. Los pájaros carpinteros. Ya, pero no, el árbol sigue creciendo, o sea, el árbol no se beneficia, el árbol sigue creciendo, ¿no? ¿Ya? Y en otros casos no se afectan y ambos se benefician, ¿no? Puede ser también que ambos se benefician también, o no se afectan. En el caso, por ejemplo, los monos, por ejemplo, que viven en los árboles, ¿no? A veces consumen los frutos de los árboles, viven ahí en los árboles, pero los árboles no se benefician. El que se beneficia son los monos, por decir, ¿no? Entonces, comensalismo es cuando se asocian dos especies y a veces y una se beneficia y la otra ni se perjudica ni se beneficia, ¿ya? O sea, no le pasa nada, ¿no? Acá, por ejemplo, las aves y el árbol, las aves se benefician y los árboles ni se benefician ni se perjudican. O sea, como quien dice, ni le va ni le viene, algo así. Esa es la razón, ¿no? Por ejemplo, el árbol y la enredadera, de igual manera, ¿no? Es así. Otra cosa se llama mutualismo. Mutualismo es la relación de varias especies que se unen para beneficiarse mutuamente. Ahí sí hay, los dos se benefician. Por ejemplo, las abejas se alimentan ¿de qué? Del néctar de las flores. Pero también cómo se beneficia la planta, porque cuando
se alimentan las abejas, dejan o recogen el polen, o sea, polinizan las flores femeninas. En otras palabras, cuando polinizan las flores, ayuda a que nuevamente crezcan más plantas, ¿no? Eso es lo que hace. O sea, transporta. Ustedes saben que las flores, ¿no? Es el órgano sexual digamos, de la planta, ¿no? Ahí se encuentran los gametos femenino y masculino de la planta que hace posible que la planta nuevamente se reproduzca. Entonces, cuando las abejas polinizan, o sea, transportan polen de un lugar a otro, están haciendo la polinización que le va a servir para que una nueva planta crezca nuevamente, ¿no? Entonces, en este caso, ambos se benefician. La abeja se alimenta y la planta puede seguir procreando. No puede, van a crecer más plantas. Eso es lo que ayuda. Ya, hasta ahí me entienden más o menos. Ya hay dos tipos de Entiendo. relación interespecífica, ¿no? Comensalismo, cuando se beneficia una y la otra ni se beneficia ni se perjudica. Mutualismo es cuando los dos se benefician. Y parasitismo es cuando una especie es la que se beneficia y la otra se perjudica, ¿no? Por ejemplo, es la relación de una especie denominada parásito que depende de otra llamada huésped a la que daña en mayor o menor grado y que en ocasiones puede causarle hasta la muerte. En otras palabras, en el parasitismo, una se beneficia y la otra se perjudica. Por ejemplo, la pulga en los perros, ¿no? La pulga cuando se aloja en el perro, o sea, la pulga se alimenta del perro. El perro le perjudica porque el perro se rasca, se hace heridas, se hace llagas y a veces, si es muy delicado, hasta se puede morir. Por ejemplo, también las garrapatas con el perro. Las garrapatas se alimentan de la sangre del perro, se alimentan, chupan la sangre y al perro lo enferman, lo debilitan. Entonces, ¿quién se beneficia? El parásito. ¿Y quién se perjudica? El huésped, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de relación. Y entonces, son tres tipos de relaciones interespecíficas. Repito nuevamente, comensalismo, o sea, una especie se beneficia, o sea, la especie A se beneficia. Se beneficia. Y la B, y la otra especie, ni se beneficia, ni se perjudica. Ninguna de las dos. Ni se beneficia, ni se perjudica. En mutualismo, hay la especie A y la especie B. Entonces, las dos se benefician. La A se beneficia y la especie B se beneficia, ¿no? Como el ejemplo de las abejitas con las flores, ¿no? La abejita se alimenta y las flores hace que la planta se vuelva a reproducir nuevamente. Y parasitismo es el parásito. El parásito se beneficia y la otra especie se perjudica, le hace daño, ¿no? Por ejemplo, igual en los seres humanos, el piojo, la plaga de piojos, le afecta a las personas, ¿no? Es así. Entonces ya saben, son tres tipos de... Pero hay más, ahora vamos a ver. Miren. Vamos a ver. Ya. Listo. Por ejemplo, mutualismo. Acá hay ejemplo, ¿no? Del pez payasos y las anémonas, ¿no? Ambos se protegen. O sea, el pez payaso, o sea, para que otras especies no
no se lo coman, entonces se va o se juntan con las anémonas. Las anémonas son otros seres que tienen esas alguitas, y entonces los otros peces tienen miedo, no entran ahí, porque eso les puede producir algún daño. Otro tipo de mutualismo, o sea que los dos se ayudan, es el cangrejo ermitaño con anémonas también, con la misma especie. El cangrejo traslada a la anémona y le facilita alimento a cambio de protección. O sea, ¿qué hace el cangrejo? Lo carga, ¿no? Como la anémona es difícil movilizarse, entonces el cangrejo lo moviliza. Luego hay peces desaparasitadores, o sea, quitan los parásitos de otros peces. Ustedes ven a veces en las películas que hay unos pececitos que están como picando la piel de otros peces más grandes. Lo que ellos están consumiendo son parásitos que tienen esos peces, ¿no? Y los dos se benefician porque esos peces consumen esos parásitos como alimento y a la vez desparasitan a los otros animales, ¿no? Le quitan, ¿no? Por ejemplo, acá estos peces, a esas tortugas marinas, tienen algunos parásitos en su cuerpo, entonces picotean, le quitan, se comen, se alimentan de eso, y a la vez dejan sana a la tortuga. Otro tipo de mutualismo es el cocodrilo. A veces usted ve un cocodrilo que está con su boca bien abierta y a veces entran pájaros en su hocico y comienzan a picotear también. También comen parásitos que tiene el cocodrilo. Y el cocodrilo no se come a ese pájaro, deja ahí que picotee porque le está limpiando de parásitos su paladar. Profesor, es como si el pájaro fuera su cepillo. Exactamente, ¿no? Igual, por ejemplo acá, este ronzoco, creo, ¿ves? Este de acá, y hay unos pajaritos que igualitos se cuelgan de su cuerpo y comienzan a picotearle. Y el animal lo deja ahí, no dice nada, no se molesta. ¿Por qué? Porque le está limpiando, ¿no? Entonces son mutualismo, ¿no? Y luego los agentes polinizantes. Antes ya vimos el caso de las abejas, pero también hay pájaros. Por ejemplo, este pajarito, ¿no? ¿Cómo se llama este pájaro? El colibrí, también que se alimenta del néctar de las flores. También cuando él se alimenta, a la vez deja polen de otras flores. ¿Por qué creen que a veces tú puedes tener en tu jardín flores rojas y de repente pasa un tiempo y crecen flores blancas o flores rosadas? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que lo que pasa es que un pajarito o una abeja ha traído polen de otra planta de color blanco o color rosa, y entonces fecundó ahí y ya no te salen flores rojas, sino te salen flores blancas, ¿no? Eso es lo que pasa en los jardines, ¿no? Es así, ¿no? Esos son casos de ayuda, de mutualismo, ¿no? También hay otros casos, acá vamos a ver. Por ejemplo, mutualismo, hormigas con leguminosas y bacterias. Luego, comensalismo, una especie se beneficia mientras que la otra. Entonces, fíjense bien, mira, ve. Mutualismo es cuando ambas partes se benefician. Comensalismo, una especie se beneficia mientras que la otra no es perjudicada ni beneficiada. Y parásito es una se beneficia y el otro se perjudica. ¿Ya? Uno se beneficia y el otro se perjudica. ¿Ya? O sea, ustedes hay preguntas para que ustedes puedan contestar si es mutualismo, si es comensalismo o si es parasitismo. Ya saben, el más fácil de ellos es la abeja con las flores, es comensalismo, ¿no? Comensalismo. ¿Ya? Y cuando una sola se beneficia, o sea, una sola se beneficia, es parasitismo, ¿no?
El parásito es el único que se beneficia, la otra no. La otra se perjudica. Ya, eso tienen que tener ustedes en cuenta. Por ejemplo, acá, la relación que hay entre un león y un venado, ¿qué tipo de relación va a ser? ¿Interespecífica o interespecífica? La relación entre un león y un venado. ¿Intraespecífica o interespecífica? ¿Quién dice? Interespecífica. Claro, interespecífica, porque es diferentes especies. Entre un conejo y una coneja, ¿qué tipo de relación hay? Intraespecífica. Claro, intra, porque es... Intraespecífica. Ajá. Entre un oso polar y los peces. Interespecífica. Interespecífica. Exactamente. Interespecífica. Listo. Entonces entran a la otra hora. Vamos a hacer un pequeño resumen más de esto y luego nuevamente a los que no han entregado su práctica de matemática para hacerles un pequeño repaso. ¿Ya? Listo. Entran a la otra hora. Entren, no falten. ¿Ah? Ya, profesor.